Gracias, presidenta. Buenas tardes. Efectivamente, la iniciativa original planteada por el Grupo de Eusko Alkartasuna, registrada en este mismo Parlamento al día siguiente de los desgraciados hechos, ha sido completada por el resto de enmiendas de los diferentes grupos, una enmienda de adición de Ezker Batua, de adición del Grupo Popular Vasco y de totalidad del Grupo Socialista, o incluso una enmienda de modificación del Grupo Nacionalistas Vascos registrada fuera de plazo, pero cuyo contenido creo que también se ha incorporado a esta enmienda transaccional, una enmienda transaccional que ha resultado ser bastante completa y que lógicamente nosotros apoyaremos. Lo primero que debería decirse es que para responder adecuadamente ante las inundaciones y paliar sus efectos no podemos olvidar una obviedad, y es que las inundaciones son un fenómeno natural propio de la dinámica de los ríos que han existido en el pasado y que seguirán existiendo en el futuro, que obviamente tendremos que evaluar los daños causados, solidarizarnos con los vecinos afectados, especialmente cuando ha habido víctimas mortales, atender a la gente lo más diligentemente posible, adoptar medidas urgentes, habilitar las ayudas económicas que sean posibles y tratar de impulsar las obras que prevengan o reduzcan los daños causados por estas inundaciones. Y todo esto efectivamente se recoge en esta transaccional que los diferentes grupos han firmado, y que todo esto debe hacerse con la máxima coordinación y colaboración entre las instituciones y, por lo tanto, habrá también que limpiar, dragar o encauzar los ríos que sean necesarios, pero sin olvidarnos que efectivamente estas medidas son medidas parciales y que muchas veces tienen una repercusión mínima, una repercusión no tan importante como mucha gente se piensa, ¿no? No se solucionan tantas cosas con este tipo de medidas. Insisto en lo que decía al principio, las inundaciones son un fenómeno natural propio de la dinámica de los ríos que han existido en el pasado y que seguirán existiendo en el futuro, y que, por lo tanto, en el futuro deberemos gestionar las crecidas fluviales que se seguirán produciendo antes que pretender luchar contra las inundaciones con medidas inútiles o con medidas que no son tan útiles como en un principio podrían parecer. Creo que hay dos alternativas lógicas ante esta realidad. Por un lado sería la ordenación del territorio, asignando usos del suelo que sean compatibles con la inundación, pensando en ese evento natural más o menos repetitivo, y por otro lado asumir que puede existir riesgo, asumir que hay riesgo y sus consecuencias, y tratar de paliar estas tanto como sea posible, ¿no? Me decía un técnico en la materia que los alemanes, después de las inundaciones de 2002, optaron por quitar muros, escolleras y dar más espacios de libertad a los ríos. Se dieron cuenta que seguir luchando contra el río no había solucionado nada y pasaron a ir de la mano del río y entender sus procesos. Creo que es un buen consejo de los alemanes que deberíamos también tenerlo aquí en cuenta, ¿no?, de cara al futuro, la ordenación del territorio, el urbanismo, y que efectivamente existe un riesgo y se van a seguir produciendo inundaciones en el futuro si no tomamos las medidas que realmente hay que tomar para paliar los daños tanto como sea posible. Dicho esto, efectivamente, votaremos a favor de la enmienda transaccional como el resto de grupos. Gracias.